La historia de Gilgamesh es, sin duda, la más antigua que la humanidad ha preservado. Es como si alguien hubiera abierto una ventana hacia una era perdida en el tiempo, mostrándonos las aspiraciones, los miedos y los deseos de una civilización que vivió hace más de 4000 años. Esta epopeya, inscrita en tablillas de arcilla, ha viajado a través de los siglos desde las tierras fértiles de Mesopotamia. Pero ¿por qué esta historia, enterrada durante milenios, sigue resonando tan profundamente? La respuesta está en su contenido universal. La epopeya de Gilgamesh no es solo un cuento de aventuras, es una reflexión sobre lo que significa ser humano. Trata de los grandes dilemas de la vida, la búsqueda de sentido, el temor a la muerte y la importancia de las conexiones humanas. Estos temas resuenan tanto hoy como lo hicieron en su época. De hecho, si alguna vez te has preguntado por qué los antiguos se preocuparon tanto por preservar esta historia, es porque responde a las mismas preguntas que seguimos haciendo hasta hoy. El relato fue redescubierto en el siglo XIX, cuando arqueólogos que excavaban las antiguas ciudades de Mesopotamia encontraron miles de tablillas de arcilla, cubiertas con una escritura que fue conocida como cuneiforme. A medida que los expertos descifraban estas tablillas, se dieron cuenta de que habían encontrado algo extraordinario, la primera obra literaria de la humanidad. Lo más impactante fue que, aunque escrita en un tiempo tan remoto, sus temas y su narrativa resultaban sorprendentemente modernos. Este descubrimiento no solo revolucionó el campo de la arqueología, sino que también provocó una fascinación mundial por las culturas antiguas. El hecho de que un texto tan antiguo pudiera conectarse a otras historias, como los mitos bíblicos de la creación y el diluvio, le dio a Gilgamesh una relevancia aún mayor. Para los estudiosos, este poema épico era una prueba de que las ideas sobre la vida, la muerte y lo divino ya se habían gestado mucho antes de que civilizaciones como la griega o la romana surgieran. Así, lo que comienza como una historia de un rey en búsqueda de la inmortalidad se transforma en una lección sobre la naturaleza humana. La epopeya nos enseña que, aunque no podemos escapar a la muerte, podemos dejar un legado que perdure a través de las generaciones. Y es precisamente este legado lo que ha mantenido viva la historia de Gilgamesh durante miles de años. Gilgamesh, el rey de Uruk, es un personaje monumental. Era conocido por su gran fuerza, su inteligencia y su habilidad para liderar. Sin embargo, su gobierno no era perfecto. De hecho, era temido por su propio pueblo. Usaba su poder de manera opresiva, gobernando con mano dura y explotando tanto a los jóvenes como a las mujeres de su reino. Los ciudadanos de Uruk, cansados de su abuso, clamaban a los dioses para que intervinieran. Pero, ¿qué pasaba dentro de Gilgamesh que lo hacía actuar de esa manera? Gilgamesh no solo era poderoso, también era profundamente inseguro. Aunque era 2/3 divino y 1/3 humano, sabía que la muerte, ese gran igualador, eventualmente lo alcanzaría. A pesar de sus victorias, sus conquistas y su grandeza, no podía aceptar que su vida tuviera un final. Este miedo constante lo impulsaba a buscar desesperadamente la inmortalidad, y es en este momento de incertidumbre donde comienza su gran aventura. Su búsqueda no era solo por la inmortalidad física, sino también por la certeza de que su nombre, su legado, perduraría más allá de su muerte. A lo largo de la epopeya, vemos cómo este miedo a la mortalidad empuja a Gilgamesh a enfrentarse a desafíos que ningún hombre ordinario se atrevería a aceptar. Cruza vastos desiertos, lucha contra monstruos y viaja a los rincones más lejanos de la tierra para encontrar el secreto de la vida eterna. Sin embargo, cada obstáculo que supera solo lo lleva a una verdad más profunda. La inmortalidad no se encuentra en lo físico, sino en lo que dejamos atrás. Este deseo de inmortalidad, aunque comprensible, también es lo que lo lleva a cometer algunos de sus mayores errores: su arrogancia, su creencia de que puede desafiar a los dioses y escapar a su destino, lo ciega a las lecciones más importantes que la vida tiene para ofrecer. Pero al final, es precisamente esta búsqueda lo que lo transforma de un rey tirano a un líder sabio.
alguien que finalmente entiende que su verdadero legado reside en su ciudad y en su gente. La historia de Gilgamesh es un recordatorio de que, aunque todos enfrentamos la mortalidad, lo que hacemos en vida puede perdurar más allá de nosotros. No es la inmortalidad física lo que debemos buscar, sino la inmortalidad en las mentes y corazones de quienes dejamos atrás. A pesar de ser una figura casi divina, Gilgamesh está lejos de ser perfecto. De hecho, su historia comienza mostrándonos a un gobernante tirano, alguien que abusa de su poder y no comprende las responsabilidades que vienen con él. Es un líder egoísta, preocupado solo por su propia gloria y satisfacción personal, lo que lo hace temido por su propio pueblo. Sin embargo, es precisamente esta imperfección lo que lo convierte en un héroe tan fascinante y relatable. Gilgamesh no es un héroe en el sentido tradicional. No es el caballero noble ni el rey justo que podríamos esperar encontrar en un relato épico. Es un hombre lleno de defectos, alguien que debe aprender, a través del sufrimiento y la pérdida, lo que realmente significa ser un líder. Al principio de la historia, vemos cómo su búsqueda por la inmortalidad lo lleva a actuar de manera imprudente, desafiando a los dioses y poniendo en peligro a su reino. Sin embargo, a medida que avanza la epopeya, comienza a transformarse. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Gilgamesh comete muchos errores en su viaje. Su arrogancia lo lleva a subestimar a sus enemigos, a abusar de su poder y a ignorar las advertencias de aquellos que intentan guiarlo. Sin embargo, es a través de estos errores que comienza a crecer. A medida que enfrenta las consecuencias de sus acciones, empieza a darse cuenta de que la verdadera grandeza no reside en el poder o la inmortalidad, sino en la sabiduría, la justicia y la compasión. Al final de su viaje, Gilgamesh no es el mismo hombre que era al principio. Ya no es el rey arrogante que gobernaba con mano de hierro, sino un líder que ha aprendido a valorar la vida, la amistad y el legado. Esta evolución es lo que lo convierte en un héroe auténtico, no porque sea perfecto, sino porque es capaz de cambiar y crecer a través de sus fallos. La historia de Gilgamesh nos enseña que incluso los más poderosos tienen que enfrentarse a sus propios defectos y aprender de ellos. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por nuestras victorias, sino por nuestra capacidad de aprender, cambiar y dejar un legado que beneficie a los demás. Para equilibrar el poder descontrolado de Gilgamesh, los dioses crean a Enkidu, un hombre salvaje que vive en armonía con los animales y la naturaleza. Enkidu es lo opuesto a Gilgamesh en muchos aspectos. Es libre, indomable y desconoce las reglas de la civilización. Su vida en la naturaleza es simple, pero está en completa paz con su entorno. Sin embargo, los dioses tienen otros planes para él. Enkidu está destinado a ser el contrapeso de Gilgamesh, a traer equilibrio al mundo civilizado que el rey ha desordenado con su tiranía. La transición de Enkidu de la naturaleza a la civilización no ocurre de inmediato. Es a través de su encuentro con Shamhat, una prostituta sagrada, que Enkidu comienza su transformación. Shamhat lo seduce, pero no en el sentido vulgar. En cambio, le muestra lo que significa ser humano. A través de ella, Enkidu descubre el mundo del lenguaje, la comida y las relaciones humanas. Este es un momento crucial en la epopeya, ya que simboliza el paso del estado salvaje a la civilización. La relación entre Gilgamesh y Enkidu es uno de los aspectos más conmovedores de la epopeya. Cuando los dos se encuentran por primera vez, luchan uno contra el otro, pero pronto se dan cuenta de que son iguales en fuerza y espíritu. Esta lucha inicial se convierte en una profunda amistad, una conexión que cambiará tanto a Gilgamesh como a Enkidu para siempre. Juntos emprenden aventuras que no solo desafían a los dioses, sino que también les enseñan lecciones sobre el valor, la lealtad y el sacrificio. Enkidu representa el equilibrio que Gilgamesh necesita para convertirse en un líder justo. A través de su amistad, Gilgamesh aprende a ver más allá de su propio ego y a valorar el bienestar de su pueblo. Enkidu, por su parte, se transforma de un hombre salvaje en un ser humano completo,
alguien que comprende el dolor, la alegría y el sacrificio que conlleva la vida en la civilización. La relación entre Gilgamesh y Enkidu no es solo una amistad, sino un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos entre nuestros deseos más salvajes y nuestra necesidad de pertenecer a una sociedad. La transición de Enkidu de su vida en la naturaleza a la civilización es uno de los aspectos más simbólicos de la epopeya de Gilgamesh. Cuando los dioses crean a Enkidu, lo hacen con el propósito de equilibrar el poder desmedido de Gilgamesh. Enkidu es la representación pura del hombre en estado salvaje, viviendo en armonía con los animales, sin conocer las reglas o los códigos de la vida civilizada. Corre libremente por las llanuras, caza con las bestias y bebe de los mismos ríos que los ciervos. Sin embargo, los dioses no tardan en intervenir. Envían a Shamat, una prostituta sagrada, para seducirlo, no solo en un sentido físico, sino emocional y cultural. A través de su interacción con Shamat, Enkidu experimenta la pérdida de su estado salvaje, pero también el descubrimiento de lo que significa ser humano. Esta transformación es dolorosa y simbólica. Al unirse a Shamat, Enkidu pierde su conexión con los animales. Ya no lo reconocen como uno de ellos, pero en este proceso de civilización también gana algo: el conocimiento del lenguaje, la capacidad de formar relaciones humanas y la comprensión del orden social. El viaje de Enkidu hacia la civilización lo lleva a Uruk, donde se encuentra con Gilgamesh. Inicialmente, los dos hombres se enfrentan en una feroz batalla, pero pronto se dan cuenta de que están igualados en fuerza y valentía. Este momento marca el inicio de una profunda amistad, una relación que cambiará la vida de ambos. Para Enkidu, esta amistad representa el último paso en su transformación. Ya no es un hombre salvaje, sino alguien completamente integrado en el mundo humano. A través de Enkidu, la epopeya explora el conflicto entre la naturaleza y la civilización. Su transformación simboliza la evolución de la humanidad misma, desde su existencia en armonía con la naturaleza hasta su inmersión en las complejidades de la vida urbana. Pero, aunque Enkidu se civiliza, nunca pierde completamente su conexión con la naturaleza. Su muerte más adelante en la historia es un recordatorio de que, aunque los humanos puedan abandonar el estado salvaje, siempre hay una parte de nosotros que sigue atada a los ciclos de la vida y la muerte, una conexión ineludible con el mundo natural. La transformación de Enkidu también nos enseña que la civilización no siempre significa progreso. Si bien Enkidu se convierte en un ser más complejo al integrarse a la sociedad, también pierde algo fundamental: la libertad y la simplicidad de la vida en la naturaleza. Esta dualidad refleja la experiencia humana. Cuanto más avanzamos en términos de conocimiento y sociedad, más nos alejamos de nuestras raíces naturales, pero también nos enfrentamos a las complejidades de la vida moderna. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu es el corazón de la epopeya, y es lo que transforma a ambos personajes de maneras profundas e irrevocables. Desde su primer encuentro en el que pelean como iguales, hasta sus aventuras conjuntas, su relación se convierte en el eje emocional de la historia. Esta amistad, más que cualquier otro desafío o aventura, es lo que lleva a Gilgamesh a cambiar, a reflexionar sobre su vida y, eventualmente, a enfrentarse a su propia mortalidad. La amistad de Gilgamesh y Enkidu no es solo una alianza entre dos guerreros. Es una relación que les permite crecer como personas. Enkidu, que inicialmente no conocía las costumbres humanas, aprende sobre el compañerismo, la lealtad y el sacrificio a través de su vínculo con Gilgamesh. Por su parte, Gilgamesh, acostumbrado a ser temido y reverenciado, descubre por primera vez lo que significa tener a alguien a su lado que lo vea como un igual, no como un rey o un semidios, sino como un hombre. Esta relación también refleja uno de los temas más importantes de la epopeya: la interconexión entre los seres humanos. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se da cuenta de que, aunque la inmortalidad física es inalcanzable, hay algo inmortal en las relaciones que formamos.
Enkidu se convierte en más que un compañero de aventuras. Es el espejo en el que Gilgamesh ve su propia humanidad. Es a través de esta amistad que Gilgamesh empieza a comprender el verdadero significado de la vida, algo que no tiene nada que ver con vivir para siempre, sino con cómo nos relacionamos con los demás. Cuando Enkidu cae enfermo y muere, Gilgamesh sufre una pérdida devastadora. Su dolor es tan profundo que lo lleva a cuestionar el propósito de la vida y lo enfrenta directamente con su mayor temor, la muerte. Esta pérdida es el catalizador para la segunda mitad de la epopeya, donde Gilgamesh se embarca en una búsqueda desesperada para escapar a su destino. Pero más allá de la trama, la muerte de Enkidu subraya el mensaje emocional central de la historia, que nuestras conexiones con los demás son lo que realmente nos define y nos inmortaliza. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu nos recuerda que, aunque los logros y las riquezas pueden desaparecer, los lazos que formamos pueden perdurar más allá de nuestra existencia física. En un sentido profundo, es la amistad, y no la inmortalidad, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. La muerte de Enkidu es uno de los momentos más devastadores de la epopeya de Gilgamesh. Después de tantas aventuras juntos, después de haber enfrentado monstruos y desafíos inimaginables, la vida de Enkidu se ve truncada de la manera más humana posible, por la enfermedad. Esta tragedia no solo cambia el curso de la historia, sino que también transforma completamente a Gilgamesh. Ya no es solo un rey en busca de gloria, sino un hombre enfrentado con la dura realidad de la mortalidad. La enfermedad de Enkidu es presentada como un castigo divino, consecuencia de sus aventuras junto a Gilgamesh, específicamente su enfrentamiento con el monstruo Humbaba y el Touro celestial. Mientras Enkidu agoniza, Gilgamesh se enfrenta a su propio temor más profundo, la posibilidad de perder a alguien a quien ama. A lo largo de este proceso, la relación entre los dos hombres se profundiza aún más, y la tristeza de Gilgamesh por la pérdida de su amigo es palpable. Aquí, la epopeya nos muestra que incluso los héroes más poderosos no pueden escapar del dolor humano. La muerte de Enkidu también marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Gilgamesh. Hasta ese momento sus acciones estaban impulsadas principalmente por su deseo de poder y gloria. Pero la pérdida de su amigo lo obliga a mirar hacia adentro, a confrontar sus propios miedos y debilidades. En su dolor, Gilgamesh comienza a cuestionar todo lo que había dado por sentado, incluyendo su propio poder. Si Enkidu, quien era tan fuerte y valiente, podía morir, ¿qué esperanza tenía él mismo de escapar a ese destino? La forma en que Gilgamesh lidia con la muerte de Enkidu es una de las secciones más emotivas de la epopeya. No es solo el lamento de un amigo, sino el grito desesperado de alguien que se da cuenta de que la vida es efímera. Esta realización lo lleva a embarcarse en una nueva búsqueda, no solo por la inmortalidad, sino por una manera de darle sentido a la vida y a la muerte. A medida que se sumerge en esta nueva aventura, el lector también se ve obligado a reflexionar sobre su propia mortalidad y las pérdidas que inevitablemente experimentamos. Al final, la muerte de Enkidu no solo afecta a Gilgamesh, sino que también resuena con cualquiera que haya experimentado la pérdida de un ser querido. La epopeya nos recuerda que el dolor y el duelo son parte de la experiencia humana, pero también que es a través de este sufrimiento que podemos encontrar un significado más profundo en nuestras vidas. Devastado por la muerte de su amigo Gilgamesh, se embarca en una nueva misión: encontrar la inmortalidad. Si Enkidu pudo morir, Gilgamesh sabe que él también está destinado a enfrentar ese mismo destino, y no puede soportar la idea. Así, emprende una travesía épica que lo lleva a los confines del mundo conocido, en busca de Utnapishtim, el único hombre que ha alcanzado la inmortalidad tras sobrevivir al gran diluvio. Esta búsqueda no es solo física, sino también espiritual. Gilgamesh, que antes había sido arrogante y seguro de sí mismo, ahora es vulnerable y desesperado. Su viaje lo lleva a través de desiertos, montañas y océanos, y en el camino se enfrenta a criaturas míticas y desafíos casi imposibles.
Sin embargo, cada obstáculo que supera lo acerca más a una verdad dolorosa. La inmortalidad puede no ser lo que él había imaginado. En su viaje, Gilgamesh se encuentra con varios personajes que lo ayudan a comprender mejor el significado de la vida y la muerte. Uno de los más importantes es Siduri, la tabernera divina que le dice que, en lugar de buscar la inmortalidad, debería disfrutar de los placeres simples de la vida, comer, beber y amar. Pero Gilgamesh no está listo para aceptar esta lección y sigue adelante en su búsqueda, creyendo que si puede encontrar a Utnapishtim, él también podrá escapar a la muerte. Este viaje desesperado es el corazón filosófico de la epopeya. A través de sus encuentros y desafíos, Gilgamesh empieza a darse cuenta de que la inmortalidad física puede no ser posible, pero eso no significa que la vida carezca de sentido. La verdadera inmortalidad, le dicen, reside en el legado que dejamos, en las huellas que nuestras acciones imprimen en el mundo. La travesía de Gilgamesh es una metáfora de la lucha humana contra la inevitabilidad de la muerte. Todos enfrentamos ese destino, pero es cómo vivimos nuestras vidas lo que realmente importa. A través de su búsqueda, Gilgamesh no solo aprende sobre la muerte, sino también sobre la vida, y comienza a aceptar que su mayor contribución al mundo no será vivir para siempre, sino ser recordado por lo que ha hecho. En su búsqueda por la inmortalidad, Gilgamesh finalmente llega a Utnapishtim, un personaje envuelto en el misterio. Utnapishtim es el único ser humano que ha alcanzado la inmortalidad, y su historia es una de las más intrigantes de la epopeya. Utnapishtim revela que su inmortalidad no fue obtenida por medio de la fuerza o la sabiduría, sino por un acontecimiento cataclísmico, un diluvio que destruyó a toda la humanidad. Similar al relato bíblico de Noé, el diluvio de Utnapishtim fue enviado por los dioses para castigar a la humanidad por su corrupción y ruido, una razón sorprendentemente parecida a las historias de destrucción en otros mitos. Sin embargo, el dios Enki, o Ea, advirtió a Utnapishtim sobre el desastre inminente y le ordenó construir un gran barco para salvar a su familia y a todas las especies de animales. Tras el diluvio, los dioses, impresionados por su supervivencia, decidieron concederle la inmortalidad. Este relato presenta muchos paralelismos con la historia del Arca de Noé en la Biblia, lo que ha llevado a los estudiosos a preguntarse si ambas historias comparten un origen común. Aunque los detalles varían, el tema central es el mismo: la ira divina, el castigo a la humanidad y la supervivencia de un hombre justo que recibe la bendición de una nueva vida. Cuando Utnapishtim relata su historia a Gilgamesh, lo hace con un tono de advertencia. «No todos pueden obtener la inmortalidad», le dice. «Su inmortalidad fue un regalo único de los dioses, y no puede ser replicada por los simples mortales». En este punto, Gilgamesh comienza a darse cuenta de que su búsqueda puede ser en vano, pero aún no está listo para aceptar la derrota. Su encuentro con Utnapishtim marca un punto de inflexión en su viaje, donde la realidad comienza a asentarse en su mente. La inmortalidad física es inalcanzable, y ningún esfuerzo, por más heroico que sea, cambiará eso. A pesar de esta revelación, la historia del diluvio enriquece la epopeya con un contexto más amplio. Nos muestra que, desde tiempos antiguos, los seres humanos han luchado con las preguntas sobre la vida, la muerte y el juicio divino. Al igual que el Arca de Noé, el barco de Utnapishtim representa no solo la salvación física, sino también la supervivencia de las historias y los legados que definen a la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes de la epopeya de Gilgamesh es su estrecha relación con relatos bíblicos, en particular, la historia del diluvio de Noé en el Génesis. Aunque las dos historias provienen de diferentes culturas, Mesopotamia y el antiguo Israel, los elementos que comparten son sorprendentes. Ambos relatos describen un diluvio devastador enviado por los dioses, o Dios, para castigar a la humanidad por su maldad, y ambos presentan a un hombre justo que es advertido de la catástrofe y se le ordena construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Las similitudes van más allá de la estructura narrativa.
Tanto Utnapishtim como Noé son figuras que simbolizan la esperanza en medio de la destrucción. Son los elegidos que, a través de su obediencia a las órdenes divinas, logran preservar la vida y garantizar la continuidad de la humanidad. Además, en ambos relatos, el diluvio no solo es un acto de destrucción, sino también de renovación. Después del diluvio se establece un nuevo pacto. Utnapishtim recibe la inmortalidad, mientras que Noé recibe la promesa de Dios de que nunca más enviará un diluvio para destruir la tierra. Este paralelismo ha llevado a muchos estudiosos a teorizar que ambos relatos podrían haber surgido de una fuente común o haber sido influenciados mutuamente a lo largo del tiempo. La región mesopotámica, con su proximidad geográfica al antiguo Israel y sus complejas interacciones culturales, pudo haber sido el escenario donde estas historias se entrelazaron. Independientemente de su origen, lo que queda claro es que el tema del diluvio como un medio de purificación y renovación es universal. Pero, más allá de las conexiones culturales, lo que estas historias comparten es un mensaje profundo sobre la mortalidad. Ambos relatos muestran que, aunque los seres humanos pueden ser castigados por su maldad, siempre hay esperanza en la regeneración. Y para Gilgamesh, la historia de Utnapishtim no solo es un relato del pasado, sino un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de la muerte. El diluvio representa el ciclo eterno de destrucción y renacimiento, un ciclo del que nadie, ni siquiera los reyes, puede escapar. Antes de su búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh y Enkidu enfrentaron desafíos épicos que definieron su relación y su fama. Uno de los momentos más icónicos de la epopeya es la batalla contra Humbaba, el temible guardián del bosque de los cedros. Humbaba es descrito como un monstruo de proporciones aterradoras, cuya mera presencia infunde miedo en los corazones de los hombres. Sin embargo, Gilgamesh, en su búsqueda de gloria, decide enfrentarlo, acompañado por su inseparable amigo Enkidu. La lucha contra Humbaba es más que una simple batalla entre el bien y el mal. Es una prueba del coraje de Gilgamesh y Enkidu, así como de su capacidad para trabajar juntos. Con la ayuda del dios Shamash, quien envía vientos para inmovilizar a Humbaba, los dos héroes logran derrotarlo y cortarle la cabeza. Sin embargo, esta victoria no es sin consecuencias. Al matar a Humbaba, Gilgamesh y Enkidu desafían la voluntad de los dioses, lo que eventualmente desencadena una serie de eventos trágicos. Otro desafío crucial es su enfrentamiento con el Touro Celestial, una bestia enviada por la diosa Ishtar después de que Gilgamesh rechazara sus avances amorosos. Este toro gigante es enviado para castigar a Gilgamesh y su ciudad, causando una devastación masiva. Pero, una vez más, Gilgamesh y Enkidu unen fuerzas para derrotar a la criatura. La victoria sobre el Touro Celestial, aunque impresionante, también sella ya el destino de Enkidu. Los dioses, furiosos por la muerte de sus criaturas sagradas, deciden que uno de los héroes debe pagar el precio. Estas batallas no solo consolidan la reputación de Gilgamesh como un gran guerrero, sino que también subrayan uno de los temas clave de la epopeya: el conflicto entre el poder humano y la voluntad divina. Aunque Gilgamesh y Enkidu logran hazañas extraordinarias, sus victorias vienen acompañadas de graves consecuencias. La muerte de Enkidu es el recordatorio más doloroso de que, sin importar cuán poderosos sean los hombres, siempre están sujetos al juicio de los dioses. Los dioses en la epopeya de Gilgamesh juegan un papel crucial, no solo como figuras omnipotentes que controlan el destino de los mortales, sino como personajes con sus propias motivaciones, emociones y conflictos. A diferencia de las deidades distantes y perfectas de algunas religiones posteriores, los dioses mesopotámicos son profundamente humanos en su comportamiento. Pueden ser caprichosos, vengativos y, en ocasiones, incluso compasivos. En la epopeya vemos cómo los dioses intervienen constantemente en la vida de Gilgamesh y Enkidu. Son los que crean a Enkidu para equilibrar el poder de Gilgamesh y los que, finalmente, decretan la muerte de Enkidu como castigo por desafiar el orden divino. Shamash, el dios del sol, ayuda a los héroes en su lucha contra Humbaba, mientras que Ishtar, la diosa del amor y la guerra,
juega un papel más antagónico, desencadenando la furia de los dioses al ser rechazada por Gilgamesh. Lo interesante de estos dioses es que no son moralmente superiores a los humanos. A menudo actúan de manera impulsiva y emocional, como lo demuestra la ira de Ishtar tras el rechazo de Gilgamesh. Sin embargo, su poder es innegable, y los mortales que se atreven a desafiarlos como Gilgamesh y Enkidu deben pagar un precio muy alto. La relación entre los dioses y los mortales en la epopeya es compleja. Aunque los dioses son los que controlan el destino, también dependen de los mortales para su adoración y reconocimiento. Esta interdependencia crea una tensión constante, donde los mortales buscan la aprobación de los dioses, pero también temen sus castigos. Para Gilgamesh, esta dinámica es especialmente frustrante, ya que, a pesar de ser 2/3 divino, sigue estando sujeto a la mortalidad y a los caprichos de los dioses. Este conflicto entre el poder divino y el deseo humano de control es uno de los temas centrales de la epopeya. Nos muestra que, aunque los seres humanos pueden alcanzar grandes hazañas, siempre estarán a merced de fuerzas más grandes que ellos. Y en el caso de Gilgamesh, esta lección es aprendida a través de la pérdida y el sufrimiento. A medida que avanza la epopeya de Gilgamesh, se hace evidente que uno de sus temas principales es la mortalidad. Desde el momento en que Enkidu muere, Gilgamesh se ve obligado a enfrentarse a la dura realidad de que, a pesar de su poder y grandeza, él también está destinado a morir. Este miedo a la muerte es lo que impulsa su búsqueda de la inmortalidad, una búsqueda que, al final, resulta infructuosa. La muerte, en la epopeya, no es solo el fin de la vida física, sino un enigma que ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo podemos darle sentido a una vida que inevitablemente terminará? Estas son las preguntas que Gilgamesh se plantea mientras recorre el mundo en busca de respuestas. Su encuentro con Utnapishtim le ofrece una perspectiva única. La muerte es inevitable y la inmortalidad no es un regalo que se otorga a todos. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se da cuenta de que la verdadera lección de la muerte no es cómo evitarla, sino cómo vivir plenamente sabiendo que algún día llegará. Esta realización es devastadora, pero también liberadora. Al aceptar la muerte como parte de la vida, Gilgamesh comienza a comprender que lo más importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo usamos el tiempo que tenemos. La epopeya nos recuerda que, aunque todos enfrentaremos la muerte, lo que realmente importa es el legado que dejamos atrás. Al final, Gilgamesh no obtiene la inmortalidad que tanto deseaba, pero sí logra algo más valioso: la comprensión de que sus acciones, su ciudad y su pueblo son lo que realmente perdurará. Es una lección que miles de años después sigue siendo tan relevante como siempre. Después de todos los desafíos y revelaciones, Gilgamesh finalmente se enfrenta a una verdad ineludible: la inmortalidad física es imposible de alcanzar. Su búsqueda desesperada lo lleva a comprender que, aunque los dioses concedieron la inmortalidad a Utnapishtim, ese no es su destino. Esta realización marca el punto culminante de su transformación de un rey arrogante a un líder sabio y reflexivo. Gilgamesh, que al principio de la epopeya veía la inmortalidad como algo tangible y alcanzable, aprende que lo que realmente perdura no es la vida física, sino el legado que dejamos atrás. Su viaje, que comenzó con el deseo de escapar de la muerte, termina con la aceptación de su mortalidad y el reconocimiento de que sus logros como rey de Uruk son su verdadera inmortalidad. Es en este punto donde la epopeya ofrece su lección filosófica más profunda. La inmortalidad no radica en vivir para siempre, sino en cómo nos recuerdan después de nuestra muerte. Las grandes obras que construimos, las personas que tocamos, las historias que dejamos a las futuras generaciones son lo que realmente trasciende el tiempo. Gilgamesh comprende que sus hazañas, su ciudad y su pueblo son lo que garantizará que su nombre sea recordado a través de los siglos. Esta reflexión sobre el legado es uno de los mensajes más duraderos de la epopeya.
En lugar de temer a la muerte, Gilgamesh aprende a enfocarse en lo que puede hacer en el tiempo limitado que tiene. La inmortalidad, entonces, no es un regalo otorgado por los dioses, sino algo que cada uno de nosotros puede construir a través de nuestras acciones y nuestras contribuciones al mundo. Al final de su viaje, Gilgamesh regresa a Uruk no como el mismo rey que partió en busca de la inmortalidad, sino como alguien que ha aceptado su destino y ha aprendido el verdadero significado de ser un líder. Se da cuenta de que su mayor obra no es su victoria sobre monstruos o su capacidad de desafiar a los dioses, sino la grandeza de su ciudad y el bienestar de su pueblo. Al regresar a Uruk, Gilgamesh contempla las murallas de su ciudad, las mismas que había mandado construir años antes de su gran viaje. Estas murallas que circundan la ciudad son un símbolo tangible de su poder y de su legado como gobernante. Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la historia, es donde la humanidad comenzó a formar civilizaciones complejas, con sistemas sociales, políticos y religiosos avanzados. Gilgamesh comprende al observar las majestuosas construcciones de Uruk que su inmortalidad no radica en la vida eterna, sino en los logros que ha dejado para su gente. Las murallas, los templos y los palacios de la ciudad son testimonio de su grandeza y de su capacidad como rey. Cada ladrillo, cada piedra, cuenta la historia de su reinado y asegura que, incluso después de su muerte, su nombre seguirá siendo recordado. La ciudad de Uruk en sí misma es un personaje importante en la epopeya. Representa no solo el poder de Gilgamesh, sino también el avance de la civilización humana. Uruk fue una de las primeras ciudades-estado en la historia de la humanidad, y a través de su gobierno, Gilgamesh contribuyó a su desarrollo y prosperidad. La ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo del impacto duradero de un buen líder. Este enfoque en Uruk, al final de la epopeya, subraya la importancia del legado. Aunque Gilgamesh no logra obtener la inmortalidad personal, se da cuenta de que su mayor contribución al mundo es la ciudad que ha ayudado a construir y proteger. Uruk vivirá mucho más allá de su tiempo, y eso es lo que verdaderamente importa. El regreso de Gilgamesh a Uruk no es solo un final físico de su viaje, sino también una conclusión emocional y espiritual. Ha aprendido que su verdadera inmortalidad está en su ciudad, en su pueblo y en las historias que se contarán sobre él durante generaciones. Esta lección es un poderoso recordatorio de que el impacto que dejamos en el mundo es lo que nos hace verdaderamente inmortales. Uno de los temas más profundos de la epopeya de Gilgamesh es la comprensión del ciclo de la vida y la muerte. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se enfrenta a la realidad de que la muerte es inevitable, y cada paso que da lo acerca más a esa verdad. Desde la muerte de Enkidu hasta su búsqueda de Utnapishtim, todo en su viaje está marcado por la comprensión de que la vida es finita, pero que la muerte no es el final. Este ciclo de vida y muerte es representado no solo a través de las experiencias de Gilgamesh, sino también a través de la naturaleza misma. La vida y la muerte son partes de un mismo ciclo que se repite una y otra vez. Los humanos nacen, crecen, envejecen y finalmente mueren. Pero la vida en el mundo continúa. Este ciclo es lo que da forma a la existencia humana y, al final, Gilgamesh aprende a aceptarlo. El poema nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, eso no significa que la vida carezca de sentido. De hecho, es precisamente porque la vida es breve que debemos valorar cada momento y hacer lo mejor posible con el tiempo que tenemos. Esta es la lección más importante que Gilgamesh aprende en su viaje. En lugar de temer a la muerte, debemos centrarnos en cómo vivimos nuestras vidas. La aceptación de la muerte no es una rendición, sino una forma de encontrar paz y propósito. Gilgamesh, al aceptar que él también morirá, encuentra una nueva forma de inmortalidad a través de su legado. Y en esa aceptación se convierte en un ser verdaderamente humano, alguien que comprende las limitaciones de la existencia, pero también su belleza. La epopeya de Gilgamesh es un reflejo de la condición humana. Nos muestra que,
Aunque todos estamos destinados a morir, la vida tiene un valor intrínseco, y nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestros logros son lo que realmente nos define. La epopeya de Gilgamesh no es solo un relato antiguo, es una obra que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha dejado una huella indeleble en la cultura humana. Desde su redescubrimiento en el siglo XIX, el impacto de esta epopeya ha sido enorme, influyendo en la literatura, la filosofía y la historia del pensamiento. Autores, poetas y estudiosos han encontrado en las páginas de Gilgamesh una fuente de inspiración y un recordatorio de que los grandes temas de la vida, la muerte, el amor, el legado, son universales. A lo largo de los siglos, la historia de Gilgamesh ha resonado con diferentes culturas y civilizaciones, desde la antigua Mesopotamia hasta el mundo moderno. En el mundo occidental, las similitudes entre Gilgamesh y los relatos bíblicos, como la historia del diluvio de Noé, han llevado a una profunda reflexión sobre las conexiones entre las civilizaciones antiguas. Además, muchos de los temas de la epopeya, como la lucha por la inmortalidad y el miedo a la muerte, siguen siendo relevantes hoy en día. La influencia de Gilgamesh también se ha extendido a la literatura moderna. Escritores como Herman Melville, T.S. Eliot y muchos otros han encontrado en esta epopeya una rica fuente de inspiración para sus propias obras. La epopeya también ha sido un punto de referencia en el estudio de las mitologías comparadas, demostrando que las preguntas que Gilgamesh se hace sobre la vida y la muerte son preguntas que todos los seres humanos se hacen, sin importar la época o el lugar. Este impacto cultural es un testimonio del poder duradero de las historias. Aunque Gilgamesh fue escrito hace más de 4000 años, su capacidad para tocar el corazón y la mente de los lectores sigue siendo tan fuerte como siempre. Esto se debe a que los temas que explora son eternos: la búsqueda de significado, el miedo a la muerte y el deseo de dejar un legado que perdure. A través de los siglos, la epopeya de Gilgamesh ha demostrado que las grandes historias nunca mueren. Siguen evolucionando, adaptándose a nuevas culturas y contextos y continuando su influencia en las generaciones futuras.